Sí, bueno, En un y ahora sí, segundito estaremos ya vivos en vivo en Facebook. sí, ya estamos en vivo en Facebook. Bueno, mientras da el minuto y más personas se conectan, muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Los que no me conocen, pues soy Samantha Rodríguez. He estado llevando este proyecto de The Voice of the Silence junto con Isaac, aquí de Diario Judío México, en el que hemos estado entrevistando a sobrevivientes del Holocausto, también a familiares. Y bueno, ahora sí que Estamos ya vivos en... más personas se conectan. Muchas gracias. O no sé de quién. Ah, ya, gracias. Entonces, estamos aquí pues para... Hoy es algo, bueno, no diferente, pero estamos aquí con los directores del documental Paraíso en Auschwitz, un documental, pues la verdad, súper interesante, muy bueno. Y también tenemos aquí a Alice, la hija de uno de los sobrevivientes, Bedrich Steiner, de México. Alice, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Gracias. También tenemos, como mencionaba aquí, a Aarón y a Esther Cohen. ¿Cómo están ustedes? Creo que, bueno, ahorita sí están silenciados, pero... Sí, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. A los Bueno, que antes... gusten, nada más avísales que lo pueden ver también en tu página de Facebook o la página de Diario Judío. A los que gusten también se está transmitiendo ya en vivo por ahí. Sí, lo pueden ver en Facebook. Ahorita vamos a mandar el link por aquí también para que si quieren lo pueden compartir o verlo después, etcétera. Pero bueno, y ahora sí vamos a comenzar. Yo sé que luego hay personas que se siguen uniendo en medio pues de la plática. Ya se les mandó también para recordarles. Y bueno, también en Facebook sabemos que luego nos ven bastantes personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar que Alice nos contara un poco de la historia de su papá, de Bedrich Steiner, porque es como, digamos que hasta un detrás del documental, ¿no? La vida de Bedrich, la verdad que sí es muy interesante y queremos saber un poquito más. Primero, Alice, quisiera preguntarte, bueno, ya dije el nombre, ¿cuándo y dónde nació tu papá? Nació en la República Checa en 1931. Ok. Sí, ¿y cómo estaba conformada su familia? O sea, cuando él era pequeño, allá, sus padres, su casa. Pues mira, él tenía una hermana que era como 3 años menor que él, menos. Su mamá, su papá, sé que tenía un tío que trabajaba junto con su papá, pero la verdad es que mucha de su historia familiar como se perdió, como él fue prácticamente el único que quedó con una tía lejana y unos primos que ya estaban en México, no tiene muchas fotos de su familia y bueno, no tenía y nunca se acordó. De muchas personas no se acordaba, de hecho veía una que otra foto y de repente no sabía quién era el que estaba en la foto, él estaba chico. Entonces, pues él se lo llevaron al campo de concentración con sus papás y su hermana. Sí, la verdad que, pues qué difícil etapa de la historia, ¿no? La que pues sucedió muy oscura y pues sí, el que quedó solito, ¿verdad? Y bueno, él, ¿qué recuerdos, digamos, antes de la guerra, uno no sé si los tenía presentes, ¿no? Por lo mismo de, como dices, que todo pues el trauma de ser un niño, de perder a toda su familia, pero él alguna vez mencionó algún recuerdo que él haya tenido así de, pues no sé, de su infancia, o sea, cuando estudiaba, algo así. Híjoles, la verdad a mí no me mencionó recuerdos de antes de la guerra. No sé si Esther y Aarón les comentó algo de más chico, de cuando lo entrevistaron, pero no, lo que pasa es que él nunca hablaba de eso, ni hablaba de su familia, ni hablaba de sus recuerdos, ni hablaba de cuando era chico. Él nunca hablaba de eso hasta que empezó a viajar a la Marcha de la Vida. Y pues ahí empezó a hablar, ya lo estuvieron entrevistando Esther y Aarón. No le gustaba mucho hablar de él personalmente y de lo que él vivió o de cómo él vivió. Le gustaba hablar más de lo sucedido en el Holocausto como en general, no personal. Y yo quisiera añadir un poco Claro. que siempre quisimos platicar con él de su vida pasada. Desde que llegó a México
como era familia de la familia de Esther, de mi esposa. Nos hicimos muy, muy amigos de la familia. De hecho, Alicia y Jenny, mi cuñada, que en paz descanse, fueron muy, muy amigas. Y solamente hasta que en el 2008 logramos hacerle la entrevista, nos contó de su vida pasada. Nos contó de su papá, nos contó de su mamá, de cómo vivían antes de la guerra, de cómo iban al parque, cómo tenían reuniones familiares. De hecho, en el documental lo dice, llevaban una vida normal. Iban al parque y también iban a la playa. Hay unas fotos donde están él con sus papás en la playa. En traje de baño todos. Pero era un encanto de persona, era una gente dulcísima, muy inteligente, muy culta. La verdad es que le aprendimos mucho y siempre lo quisimos muchísimo. De hecho, trabajaba su papá y su tío, creo, en un banco. Los dos trabajaban en banco y pues, de alguna manera una familia acomodada en aquel entonces, ¿no? Mi papá, lo que sí me acuerdo es que decía que tenían un buen departamento, iba a una buena escuela, pero pues muchos detalles no se acordaba, ¿no? No los contaba. Claro, sí es complicado, ¿no? Igual como, bueno, quien ha escuchado mi historia, pues mi bisabuelo, que su familia murió allá y todo, pues él tampoco contaba, pues no sabía tampoco qué había pasado en realidad, pero sí es difícil. Y bueno, ahorita nos dijo un poco Alice de qué es lo que sucedió con él, ¿no? Que, bueno, lo mandaron a un campo y todo, pero ¿qué pasó con su familia cuando empezó la guerra? Primero, ¿qué restricciones había ahí en Praga, verdad? Él vivía. Y cómo fue ese proceso, ¿no? Cuando empezó la guerra, las deportaciones, etcétera. Pues ahora sí que yo sé lo que sé de entrevistas de él, ¿eh? Porque no creas que él a mí me contaba mucho. Sé que en algún momento les pidieron que juntaran todas sus cosas y se fueran a reunir en un lugar los mandaron al gueto de Terezín. Pero mira, toda esa cronología de cómo estuvo lo de su familia y del camino eso yo creo que sí se lo debes de preguntar a Aaron y Esther, porque ellos Bueno, de hecho, en serio, lo documentaron todo. A mí personalmente nunca me lo contó. Yo, haz de cuenta que si un día me decía, oye, voy a dar una plática en la Náhuac, ¿quieres venir? Sí, pero él como que queriendo que yo no vaya mucho, que digamos, ¿no? Porque él no le gustaba platicarme a mí. Yo creo que era alguna manera de protegerme, ¿no? Entonces, también me gustaría aclarar un poquito, sí, que de hecho es una característica de los sobrevivientes del Holocausto, el silencio. De hecho, nosotros estamos preparando otro documental. Bueno, ya está terminado, no lo hemos estrenado todavía, pero justo habla de eso, ¿no? El silencio que los sobrevivientes guardaron de lo que les había ocurrido por muchas razones que se explican en el otro documental. Pero lo que dice Alicia es algo muy común que sucedió. De hecho, cuando él empezó a llenar su documentación, cuando yo ya estaba casada, en el principios de los 90, cuando él empezó a llenar una documentación que le pidieron que tenía que mandar a Alemania, pues él no hablaba inglés, entonces él me traía todos los papeles a mí para yo llenarlos. Y había cosas que había que llenar, que decía en qué trabajaste, en el campo de concentración o esto o aquello. Y él me decía, déjalo en blanco. Y yo le decía, no, pero yo luego lo pongo. Le digo, bueno, pero si quieres dime, yo lo voy poniendo ya en inglés. No, yo luego lo pongo. Era como una manera de no contarme, ¿no? No decirme en qué trabajó, no decirme qué pasó ahí. Sí, Claro. Samantha, yo te puedo contar un poco lo que fue esa parte que estás preguntando, porque él Sí, nos contó en la entrevista y aparece un poquito en el documental. claro, yo creo que sí es, bueno, muy complicado, ¿no? Hablar a la misma familia de lo que, pues de lo que vivieron por lo mismo, ¿no? Quieres como proteger que tu familia no sufra por pensar en lo que tú pasaste, etcétera. Pero sí, yo creo que, bueno, sí es terrible, ¿no? Lo que pasó, pero es una historia igual súper interesante y claro que Aaron y Esther, bueno, ustedes que estuvieron en esta investigación exhaustiva para el documental y en contacto directo con él, pues nos podrían contar un poco de,
pues sí, la cronología que pasó con él, con su familia, cuando empezó la guerra, nos gustaría mucho escucharlo. Sí, como él contaba, vivían normalmente. Cuando llegan los alemanes, son obligados a vivir en otra zona, en otro departamento más pequeño, y hasta que llega el momento de su deportación, creo que fue en otoño de 1941, al campo de concentración de Terezín. Terezín es un campo que está a 60, 70 kilómetros de Praga, al norte. Era un cuartel del ejército prusiano y fue convertido, después era ciudad, y cuando los alemanes llegaron ahí, pensaron que era un excelente sitio para convertirlo en un campo de concentración, porque como era un campo militar, estaba totalmente amurallado. Entonces les venía como anillo al dedo para ahí meter a todos los judíos de Checoslovaquia en ese entonces. Entonces mandan a la familia de Bedřich, a Bedřich, a su hermana, a su papá y su mamá, a Terezín, y ahí es donde llegan. Cuando llegan a Terezín, Bedřich no sabe por qué, al papá lo encarcelan, quizá porque tenía alguna actividad política, quizá ellos no saben, nunca lo aclaró, pero entonces vivían el papá, la mamá y la hermana de Bedřich. La mamá y los dos hermanos aparte, y el papá estaba encarcelado. Sí, el papá estaba encarcelado. Estaba en una cárcel y ellos iban a ver al papá a la cárcel. Entonces, él sí nos contó que para él era muy angustiante ver al papá. No entendía lo que estaba pasando, no entendían en dónde estaban. Estaban en un, se llamaba gueto, o sea, es así como lo nombraron los alemanes. Y él él dormía con su mamá y su hermana, pero al papá lo tenían aparte. Y entonces, pues así vivían. Él contó su vida en el gueto, contó que era una vida muy cultural, donde había muchísima cultura, porque mucha gente que fue deportada, sobre todo de Checoslovaquia, la gente era muy culta, era gente artista, era gente con muchos conocimientos de música, de pintura. Había mucho, bueno, ahí aparece también la situación del nombre de Freddy Hirsch, que es el protagonista del documental, que nosotros, gracias a la información que nos dio Bedřich de Terezín y del campo familiar, pudimos empezar a investigar más sobre este suceso, y fue cuando apareció el nombre de Bedřich, de Freddy. Bedřich casi no lo mencionó, nunca lo mencionó. Bueno, Bedřich en la primera entrevista que le hicimos no mencionó a Freddy Hirsch. Mencionó cómo era su vida en el gueto, cómo tomaba clases, cómo hacía deporte, pero no mencionó nunca a Freddy. Lo que estaba comentando Esther es que Terezín era un campo muy, muy especial, y había todo todo esto lo diseñaron los alemanes porque querían que fuera un campo modelo. A pesar de la terrible situación que se vivía ahí, la cultura era un poco tolerada. Entonces había conciertos, había representaciones teatrales, había infinidad de actividades culturales, un poco toleradas, porque los nazis querían que la Cruz Roja en algún momento visitara Terezín para ver para decirle al mundo que estaban tratando a los judíos bien. Y de hecho, si alguien ha viajado ahorita a Checoslovaquia, a Praga, y viaja a Terezín, ahorita hay muchos tours, de hecho, Terezín es un museo, y ahí se expone la música que se compuso en el gueto y que se ejecutó en el gueto. Se exponen pinturas, dibujos y toda la actividad cultural que existía ahí.
Sí, y bueno, yo tengo entendido, ¿no? Igual sea otra historia de Terezín, vamos a tener las próximas semanas algo de parecido, pero lo que iba a decir es que Terezín tenía el gueto, ¿no? Tenía el gueto y aparte ya como que el campo de concentración, bueno, como en muchos lugares también, que estaba el gueto y el campo de concentración. Bedřich estuvo con su familia nada más en el gueto, ¿verdad? O sea, ellos no estuvieron en el campo de Terezín como tal. Sí, de hecho estaba dividido en dos. En la pequeña fortaleza que operaba como cárcel para presos políticos y lugar de tortura, y la gran fortaleza que era donde en las barracas que eran para los militares prusianos, ahí es donde metieron a todos los judíos. De hecho, Terezín era una ciudad donde vivían 3,000 personas y llegaron a albergar a 30,000 personas hacinadas terriblemente en condiciones de hambre, de enfermedades. Entonces era un contraste muy, muy raro ver que por un lado se desarrollaba la cultura y por otro lado la gente se moría, como dice una de los testimonios en el documental, se morían como moscas. Sí. Y de hecho está documentado con los dibujos al carbón que presentamos nosotros en el documental. Es lo que, o sea, los alemanes hicieron un taller donde estaban los pintores más famosos de Checoslovaquia y, y hacían propaganda nazi, o sea, dibujaban a Terezín como un lugar de ensueño, como un lugar precioso, donde la gente vivía libremente, donde había vegetación, donde había convivencia preciosa de todo mundo, pero en las noches ellos se robaban el papel y se robaban los carbones y entonces dibujaban lo que ellos estaban viendo en realidad en el gueto. Y esos dibujos los hacían, los hacían rollito y los metían en la tubería y entre ellos mismos se decían dónde quedó cada dibujo para poderlo rescatar una vez que se terminara toda esta situación y que esto quedara como un testimonio. Pero los alemanes se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta, a varios de los pintores los deportaron directamente a Auschwitz y los gasearon directo. Sí, la verdad que, bueno, creo que aquí tengo un dibujo, bueno, no sé si es el que estaba en el documental, pero creo que no, pero bueno, quería mostrar un dibujo, creo que es de los que están hablando, ¿no? De los que hacían ahí pues de Terezín, ¿no? Con carbón y todo eso. Y pues sí, ¿no? Yo también sabía, Terezín, que era como un campo, un gueto, que era como modelo para que todos pensaran que estaban bien, etcétera. Entonces, por ejemplo, hablando de Bedřich, él, bueno, como estuvo en el gueto, etcétera, no, él no recuerda como tal una agresión tan fuerte, supongo, en ese momento, ¿no? Antes de ser llevado a los demás campos, por ejemplo. Sí, de hecho él cuenta que cuando lo deportaron con su familia, o sea, lo deportaron con otros 5,000 judíos y le deportaron a toda la familia. Fue cuando liberaron al papá de la cárcel de ahí y entonces se fue toda la familia a Auschwitz. Y ahí es donde nos cuenta que cuando llegaron a Auschwitz, llegaron y no los raparon, nada más los tatuaron y a toda la familia los mandaron a un lugar aparte. Al papá lo separaron y la mamá siguió viviendo con ellos. Entonces ahí fue donde nosotros dijimos, acá hay una historia muy extraña que hay que sacarla a la luz y Aarón empezó a investigar y pues cada vez investigaba. Pues Samantha, es un poquito como lo que te sucedió a ti con tu familia, ¿no? De repente tienes una información que te brinca, que dices, a ver, ¿cómo está que mi bisabuelo? Y entonces empiezas a investigar y así fue como nosotros, pues cuando nos empezó a contar Bedřich de que había estado en un campo familiar, en el campo de exterminio de Birkenau, no lo podíamos creer, decíamos, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo que los mandaron a toda la familia a vivir juntos y que no los raparon, o sea, que no los raparon, que no les quitaron su ropa de civiles? Pues eso está muy extraño. Entonces, a raíz de esa divulgación, de esa información, fue que nosotros empezamos a investigar qué era este campo familiar
de Auschwitz-Birkenau, y después de 8 años de investigación y de trabajo, pudimos dar a luz a nuestro documental Paraíso en Auschwitz. Y de hecho, bueno, lo primero a lo que fuimos fue a los archivos de Spielberg, que tiene una documentación de testimonios de sobrevivientes de todo el mundo, muy, muy importante. Tienen 52,000 testimonios y los tienen totalmente indexados, ¿no? Sí. Muy, muy bien acomodados. Entonces, cuando él nos habló de esta información del campo familiar, nos asomamos a los archivos de Spielberg y salieron 6 testimonios que hablaban del campo familiar, de la misma experiencia, y todos mencionaban a este personaje, Freddy Hirsch. Sí, la verdad que una historia súper interesante, no muy conocida en este sentido, ¿no? Cómo es que iba, como dicen ustedes, iba a haber ahí un paraíso, como llaman al documental, ¿no? En medio de, pues, de ese campo de muerte. La verdad que sí, es algo, pues, increíble, y justo les iba a preguntar al rato, pero qué bueno que ya lo dijeron, ¿no? ¿Cuál fue su inspiración? Pero ya supe que fue a raíz, ¿no? De empezar a investigar esto de Bedrich y toda la investigación tan ardua que tuvieron que hacer. Y hablando ahorita de esto, del campo familiar, algo que no muchos conocen, bueno, obviamente lo que ustedes investigaron y también la experiencia de Bedrich, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, hablando de él, pero complementando ahí en Auschwitz, en ese campo familiar, o sea, ¿cuál era el objetivo de ese campo, no? ¿Cuál era el trabajo que él tenía ahí también, o qué hacía como niño, por ejemplo? Ok, en la entrevista que le hicimos en el 2008, que fue cuando yo creo que Alicia, estarás de acuerdo, fue la primera vez que contó su vida a alguien, ¿no? La verdad, hasta se reía y hasta, o sea, increíble fue la entrevista. La verdad es que estábamos muy, muy sorprendidos. Sí, a mí me gustaría contar, o sea, que de hecho en 2008 hicimos uno de los viajes de la Marcha de la Vida. Nosotros hicimos varios de esos viajes. No sé si ustedes saben lo que es este viaje de la Marcha de la Vida que se hace cada año, pero en esa ocasión ese viaje fue para adultos, y entonces fue la primera vez que invitaron a Bedrich. Bedrich no, tampoco quería mucho ir, pero bueno, lo convencimos y fue, y Alicia fue con él. Y Alicia casi no sabía nada de su vida. Alicia se fue enterando, si no me equivoco, corrígeme, se fue enterando de toda su vida pasada en esas pláticas, cuando él tenía que platicarles a los muchachos, a los señores más bien, que Sí. estaba sucediendo. Y no sé si nos platicas tu experiencia de cómo fue el descubrimiento, Sí. sería maravilloso. Justamente yo igual quería, ¿no? Preguntarle un poquito a Ali sobre eso, ¿no? ¿Cuál fue, no? Esa como impresión para, o sea, al saber lo de su papá, ¿no? Pero creo que antes de eso sí queremos explicar un poquito lo de la marcha para los que no saben. Entonces Isaac iba a decir un poquito algo de la marcha de la vida. Nada más para darles contexto un poquito, porque hemos tocado unas veces el tema de la marcha, la preguntaron por ahí. La Marcha a la Vida es un programa que instituyó una institución de Israel y del mundo para que jóvenes y señores, posteriormente también, hicieran un camino que antes era la marcha, era el camino de la muerte, porque era el camino, ahí ya me corregirán algunos si estoy en algo mal, de Auschwitz a Birkenau, que era el campo de exterminio, ¿sí? Y se llevaba a miles de judíos diariamente a caminar de Auschwitz a Birkenau, donde sabían que se les iba a matar, porque era el campo y era donde estaban también los hornos crematorios y todo en toda esta situación. Entonces, para conmemorar eso y revivirlo, se cambió de la Marcha de la Muerte, que era ese el camino, a la Marcha a la Vida. Y la idea es llevar siempre jóvenes a que tengan un poco más de sensibilidad al respecto. Me tocó estar junto con otra persona que está por acá, que es la señora Maya, estar en la primera marcha que se hizo a nivel público, a nivel general, ¿sí? Y la sensación fue bastante impactante, porque además todo el mundo va en un silencio y ves el camino y te dicen que el camino, igual que íbamos nosotros, que éramos alrededor de 4 o 5 mil personas, así se veía durante la época. Entonces pueden imaginar cuánta gente recorría ese camino, y cualquiera que se saliera de la fila era asesinado en ese momento. Entonces trae muchos recuerdos, muchas cosas, y justamente es donde muchos de los sobrevivientes a los que se les ha invitado, la idea fue que en cada uno de estos viajes se lleve algún sobreviviente para que
él pueda contar su historia. Y ha habido, no nada más el del caso de Bedrick, que la acompañó, el del señor Galek, en nuestro caso, una persona que le tocó ser, además, parte del juicio de Eichmann en su momento, y es cuando le sale su DC y empiezan a contar, porque así como el proyecto, por eso se llama el proyecto de Samantha, The Voices of the Silence, porque la mayor parte de los sobrevivientes, y lo hemos visto acá, fueron guardando todo esto durante años y años, y nos ha tocado mucho oír como, es que yo nunca lo conté, y empiezan a oír al otro sobreviviente y lo cuentan, y es cuando les entra, y con sus familias como que trataron siempre de no tocar esos momentos trágicos, y qué bueno que eso. Y justo yo les quería preguntar a Aaron y a Esther, antes de seguir con eso, para tocar ese punto. Cuando ustedes empezaron la entrevista en 2008, ¿sí? No sabían qué iba a contar Bedrick, porque no lo había contado, porque era como esto. ¿Cómo fue que decidió empezar a contar y fue saliendo? Porque, como dijimos, muchos se lo guardaban y de repente empezarlo a contar es como una explosión, o se guardan. Tuvimos hace poco, no digo nombres, alguien que no quiso, y cada vez que le preguntabas algo del Holocausto, contó, y una gran alegría, le daba la vuelta al tema y te hablaba de otro país, de otra cosa, y tocaba muy poco el tema, contó y que era una entrevista, y supuestamente ya lo ha contado muchas veces. Entonces, Aaron, Esther, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hicieron para que Bedrick pudiera contar? Que además todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a Bedrick, Alicia, lo sabes muy bien, y José, era una inspiración hablar con él, un gusto, un placer, y siempre con historias y cosas impresionantes en esto, ¿no? Pues fue muy difícil, fue difícil. Fue difícil, la verdad es que estuvimos tras él muchos años, muchos años, hasta que con la invitación de la Marcha de la Vida a ser acompañante sobreviviente, le dijimos, Bedrick, por favor, ahora sí, danos la entrevista. Y dijo, sí, vengan a mi casa. Me acuerdo que llegamos a la casa y corrió a su mamá, corrió a su esposa, les dijo, vamos, me dejan solo y yo quiero hablar con ellos. Y la verdad fue una entrevista muy padre, duró 3 horas, fue muy enriquecedora, y como les contábamos, cuando nos dijo que llegó a un campo familiar en Birkenau, wow, dijimos, ¿qué es esto? O sea, y nos decía que iba a la escuela ahí en Birkenau, y le decíamos, sí. ¿Cómo? En Birkenau, en primer lugar, no había niños, y en segundo lugar, no había escuelas. ¿Cómo que ibas a la escuela? ¿Cómo que ibas? Sí, yo iba a un day camp, y ahí me enseñaban sí, los madrig, los maestros, me enseñaban música, historia, filosofía, sionismo, me enseñaban acerca de Palestina y del próximo Estado de Israel. Entonces, la verdad es que nosotros nos sorprendimos muchísimo. No nos contó nada de Freddy Hirsch, pero sí nos contó cómo estaba estructurado esta escuelita, este day camp en Birkenau. Y fue ahí donde dijimos, aquí hay una historia que contar, hay que investigar. Y 2 años después, o 3 años después, volvimos a entrevistar a Bedrick y ya le preguntamos directamente sobre este héroe anónimo y fantástico ser humano llamado Freddy Hirsch, un héroe olvidado por la historia. Sí. Yo nada más quiero aclarar algo de la Marcha de la Vida, para que quede claro. Este movimiento es un movimiento mundial. Aquí en México se lleva muy seriamente, se invita cada 2 años se invita a los jóvenes de la comunidad judía de México a inscribirse a este viaje, y se les da una preparación de 6 meses para que puedan llegar a los campos, porque se visitan los campos de exterminio y los guetos. Se visita Polonia primero y después Israel. Y es un viaje de toma de conciencia muy importante para los jóvenes. Y el objetivo de este viaje es que pueda haber una continuidad del conocimiento, porque los sobrevivientes están acabando, ya casi no quedan, y no hay testigos ya vivientes de este suceso, y este suceso no puede volver a ocurrir. Y entonces una manera de no olvidar es esa, pues llevarlos para que sean testigos vivientes, ¿no? Claro, y yo he escuchado que también creo se ha dado la oportunidad a no judíos. Yo creo que sería algo muy importante. Yo como pues no judía me encantaría, o sea, no encantaría porque es algo padre, ¿no? Pero me encantaría ir. Digo, ya fui yo por mi parte con mi familia, pero sí quisiera, ¿no? Algún día poder participar de... Dentro del programa de la marcha sí hay
un programa de jóvenes universitarios no judíos, que la misma marcha lo organiza y que los lleva igual cada año o cada 2 años. Tenemos aquí gente que ha participado, que está y que en su organización y en todo, y nos está avisando, informando que ya es un grupo. Hay también Marcha de la Vida para gente que no es de la comunidad judía, que pueden participar en diferentes etapas y todo. Lógicamente, ahorita por pandemia pues, está algo suspendido, sí, pero seguramente próximamente estará, y es una experiencia diferente a un viaje nada más, ¿no? Entonces, pues podemos continuar con la historia de la película y de todo esto. Oye, Aarón, y dentro de eso mismo que hablando de comunidad judía y no judía, muchos dirían que la película y el tema es para la gente de la comunidad judía. Yo sé que se ha expuesto en festivales alrededor del mundo, ¿sí? Y para gente en especial no de la comunidad judía. ¿Qué reacciones ha tenido? ¿Sí? Porque es algo similar. Sé que estuviste, creo que en Checoslovaquia, además tocó en algún festival, en Holanda, creo, todo eso. Aarón, ¿qué reacciones ha tenido en todos estos festivales, en todas estas presentaciones? Qué bueno que nos haces esa pregunta. Les vamos a contar un poquito la trayectoria del documental. El documental se estrenó en 2016, en marzo, abril. En abril. En abril de 2016 nos invitó una persona de República Checa a un festival, a un Queer Film Festival, con el tema de la homosexualidad, y nos invitó a presentarlo, a estrenarlo. Primero fuimos a Brno, que es una ciudad pequeñita que tuvo una gran vida judía, y ahí la sala se llenó, fueron muchos sobrevivientes, y la verdad es que quedamos muy, muy impactados de la recepción de este documental. De ahí lo presentamos en Olomouc, en un festival de cine, en el mismo viaje, digamos a los 2-3 días, y para ahí, en ese lugar fue una gran sorpresa para nosotros. Era en una sala de un museo acondicionada como cine, había 150 personas abarrotando el lugar, y al terminar el documental la gente se paró por 2 minutos a aplaudir, y nosotros decíamos, esto no puede estar sucediendo, ¿no? Parece un sueño. Y de ahí nos fuimos a la facultad, a la Universidad Carlos en Praga, a la Facultad de Filosofía, también ahí con la sala llenísima, con muchos profesores, intelectuales, y la verdad es que la reacción fue impactante. Ahí Esther puede platicar un poco, porque fue una de las sobrevivientes que invitamos, sí. Dita Klaus. Una de las entrevistadas, a ella la entrevistamos en Israel, y cuando se enteró de que íbamos a presentar el documental por primera vez en Praga, fue a la facultad, la invitaron a ella. Y la verdad para nosotros fue una sorpresa cuando llegó, no la esperábamos ahí, y sí nos empezó a entrar el nervio porque dijimos, híjole, o sea, ella es una de las que nos contó, pero nosotros entrevistamos a muchas más personas, y la verdad la investigación a ver si verdaderamente es válida, a ver si cuando vea el documental no se para y nos dice, ¿saben qué? Esto no camina o no está mal. Y durante todo el documental estuvimos junto a ella, y al final pues yo la veía y decía, yo veía su cara y veía que en unas veces sonreía, otras veces se ponía triste, y al final cuando terminó el documental pues la gente se paró, aplaudió, y luego ella dijo que quería decir unas palabras, y lo que nos dijo fue que la habíamos hecho vivir una de las etapas más tristes y más felices de su vida a la vez, que había reencontrado en ese documental a toda la gente con la que ella convivió en ese campo familiar, y que para ella había sido muy valioso volver a recordar todas estas vivencias, y que nos agradecía muchísimo por hacer esta historia, y bueno, fue un momento muy emotivo para nosotros. Yo creo que es muy padre eso de llegar a unir historias, bueno, lo que hicieron ustedes, ¿no? Wow, todas esas historias para el documental, pero por ejemplo, luego ha salido aquí también las entrevistas de que resulta que alguien es pariente de alguien así, ¿no? Que se encuentra aquí, que el que está hablando tiene su apellido o algo parecido, y yo creo que eso es pues muy bueno, ¿no? El poder conectarnos con nuestras raíces, digamos, y también, como dicen ustedes, en ese momento, esa sobreviviente con esas personas que estuvieron en esa etapa de su vida, como que le hizo enfrentarlo, ¿no? Lo que pasó,
lo que vivió. Y bueno, regresando un poquito como... Nomás quisiera continuar con Sí. perdón, con la trayectoria del documental. Regresamos a México, hicimos una función para donadores, la cual se llenó, otra función para público en general, para la comunidad judía, la cual se llenó totalmente. Un mes antes ya no había boletos. Después estuvimos haciendo funciones en las comunidades judías, en la comunidad sefaradí, en la comunidad ashkenazí, o sea, por sectores de comunidad. Montesinay. En la comunidad Maguen David, Mont Sinai, y todas las funciones se llenaban. Entonces hicimos para el Deportivo Israelita 3 funciones llenas, y de ahí nos surgió una invitación para presentar el documental en la Cineteca Nacional. La verdad es que estábamos muy conmovidos, muy impactados de esa invitación. Fuimos a hablar con el director, con el subdirector, con Nelson Carro, con Yair García nos hizo ese link con estas personas, y el documental estuvo en la Cineteca 1 mes y medio. Para nuestra sorpresa, había localidades agotadas. O sea, en 1 mes y medio, con una función diaria, asistieron 6,500 personas. Obviamente no judías, ¿no? El 99.9% no judíos. Y de ahí empezamos a mandar el documental a festivales judíos y no judíos en todo el mundo, y hacer presentaciones en Chile. Primero fue en Chile, después... En Paraguay. En Paraguay, después fuimos a Costa Rica, a Chicago, a Toronto, y la verdad en todos esos lugares, en algunos pudimos asistir, a Chicago, en el Museo Skokie de Chicago, donde fue una revelación. La verdad que estuvo muy impactante, la gente estaba muy conmovida. También fuimos al Festival Internacional de Cine Judío en Australia. Ahí tuvimos funciones en Melbourne y en Sydney. Y aquí en México lo hemos estado llevando a universidades, a preparatorias. El año pasado estuvimos en las cárceles, estuvimos en el Reclusorio Oriente y en la cárcel de mujeres. Oye, Aarón, ¿y la reacción cuál ha sido? O sea, principalmente, ¿cuál ha sido la reacción en todos estos, que es interesantísimo? ¿Cuál ha sido la reacción en este sentido, no? Pues mira, en cada lugar es diferente, es muy o sea, la gente se empatiza muchísimo con la historia, pero en cada lugar es diferente las preguntas que surgen, las inquietudes. Por ejemplo, en las cárceles fue muy interesante porque nosotros pensábamos, llegamos al reclusorio Oriente de hombres. Bueno, nada más desde que entras ahí te quitan todo, te quitan el celular, te quitan tu credencial de lector, todo. Entras, ahora sí, casi con la ropa que traes, pasas un túnel y entras a lo que es el reclusorio, y había un auditorio, nos estaban esperando 150 reclusos, y Aarón y yo nos volteamos a ver y dijimos, hijo, a ver si no nos abuchean, o a ver si no, y no, nos sorprendió muchísimo porque la gente estuvo súper atenta al documental, y al final nos sorprendió mucho las preguntas que nos hacían, porque había gente que conocía mucho del Holocausto, gente que sabía ¿cómo se llama? El filósofo Primo Levi. De Primo Levi, sabía o sea, entendió perfecto el documental, y preguntaba, o sea, decían mucho en los comentarios, eran de que para qué se quejaban ellos si ahí tenían comida y tenían un lugar donde dormir, y no los trataban tan mal como trataron a estas personas en el Holocausto, ¿no? Eso fue así como comentarios bastante fuertes sobre eso, y al final la persona que los coordinaba, porque estuvimos, o sea, varios de los reclusos eran reclusos vulnerables y reclusos de la tercera edad, y al final la persona que los coordinaba y que estuvo ahí con ellos, cuando nos dio las gracias por la presentación, nos dijo unas palabras que a mí se me quedaron muy grabadas, que dijo: gracias por voltear a ver donde nadie mira, y gracias por estar aquí con nosotros.
A mí eso se me quedó, creo que es una de las cosas más bonitas, más impresionantes que nos ha pasado con el documental. Y no hemos tenido durante toda esta enorme cantidad de presentaciones, no hemos tenido ningún comentario negativo ni agresivo, sino todo lo contrario, de una comprensión y de un cuestionamiento muy, muy fuerte de por qué les hicieron esto a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto. Y hablando de eso, ¿cuál fue como, bueno, dijeron que no han tenido comentarios negativos, pero cuál ha sido como su mayor reto con este documental, ¿no? Al producirlo, distribuirlo, en cualquier etapa que haya pasado? Bueno, el gran reto es distribuirlo. Nosotros hemos tratado por todos los medios de que esto se pudiera presentar en cines a nivel masivo, pero como es un documental, es una situación muy, muy difícil. Es muy, muy difícil que alguna distribuidora, que los cines acepten proyectar un documental. Entonces, lo que nos hemos abocado es hacer estas presentaciones en universidades, en cinetecas, en donde sea posible, por Zoom, ahorita que llegó la pandemia. Eso yo sí quiero contar, que la verdad cuando empezó la pandemia, yo me volteé a ver a Aarón y le dije, ahora sí, nuestro documental ya no se va a volver a ver. Y cuando de repente a Aarón se le ocurrió, dijo, voy a hacer un Zoom y voy a invitar, voy a hacer una convocatoria. Y a raíz de eso, la verdad hemos tenido muchísimas presentaciones y creo que lo ha visto muchísima gente a través de Zoom y hemos tenido pláticas muy interesantes con gente de todo el mundo. Que, o sea, antes de la pandemia nosotros, la verdad es que teníamos que viajar a presentarlo. Lo presentamos en muchos lugares, pero siempre viajábamos a presentarlo. Y esta plataforma, la verdad que ahorita nos ha permitido pues que lo vea muchísima gente de todo el mundo que no lo había visto. Sí, yo creo que es una oportunidad pues muy grande, ¿no? En medio de, claro, esta situación tan difícil que vivimos, pues que de diferentes países, ¿no? Aquí está Marcos desde España, estamos de México, yo sé que hay de El Salvador, no sé de qué tantos países tenemos aquí en el público, pero la verdad que sí es una oportunidad pues súper grande, ¿no? Bueno, ya entonces siguiendo hablando como un poquito del documental, Aarón, tú dinos cómo le hiciste para ser el director, fotógrafo, investigador, distribuidor, o sea, ¿cómo le hiciste? Bueno, la verdad es que, o sea, cuando nació la historia, lo primero que hicimos fue buscar en los archivos de Spielberg, que es una maravilla y están abiertos a todo el público. Entonces, y están indexados, o sea, ¿qué quiere decir indexados? Si yo le pongo, por decir algo, Checoslovaquia, me va a sacar un listado de testimonios que hablan de Checoslovaquia. Si ya dentro del mismo testimonio le pongo Terezín, me dice todos los testimonios que hablan de Terezín. Si le pongo campo familiar, me pone todos los testimonios que hablan de campo familiar. A nosotros lo que nos llamó mucho la atención es que los testimonios que poníamos de Terezín, toda la gente hablaba de Freddy Hirsch. Entonces dijimos, pues, ¿quién demonios es Freddy Hirsch? Entonces empezamos a investigar a Freddy y bueno, Freddy es realmente un ángel, ¿no? Un personaje totalmente olvidado y desconocido por la historia, que a raíz creemos que de nuestro documental se empezó a hablar y a conocer de él. Entonces, la verdad que fue una labor, y quiero decirles que esta labor fue guiada de la mano de Bedrich Steiner, que ya había fallecido cuando antes de estrenar el documental, y de Freddy Hirsch, porque cada puerta que tocábamos, cada puerta que se abría mágicamente. En los museos, en los archivos que contenían material del Holocausto, en el Museo de Terezín, en el Museo de Praga, en el Museo de Washington, se abrían las puertas de una manera impresionante, mágica. Yo creo que Freddy y Bedrich nos estaban guiando para poder terminar este documental. Es muy complicado, ¿no? El tema de conseguir las tomas de la guerra, ¿no? Todo el material
de historia que se tiene que tener en un documental, ¿no? Para que tenga como este peso, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? ¿Cómo fue también ese proceso, ¿no? De conseguir las tomas históricas, todo eso. Yo sé que también hay muchas veces hasta cuesta bastante, ¿no? Dinero el poder conseguir ese material para poderlo tener en un documental. Sí, la verdad es que hay mil historias con respecto a eso. De todo tienes que tienes que pagar derechos en la mayoría de los casos y tener permisos por escrito. Les quiero contar una anécdota increíble porque había dos mujeres, los que vieron el documental, que habían dibujado unos murales en la Barraca 31, en la Barraca de los Niños en Birkenau. Una era Dina Babbitt, que logramos contactar a una amiga de ella en Los Ángeles, que nos proporcionó una reproducción del mural que ella había pintado, pero nos faltaba el mural de Mariana Germanova. Entonces, y Mariana Germanova no aparecía en los testimonios de Spielberg. Entonces, a través de Yad Vashem en Israel, nos dieron una dirección de Irlanda, donde había vivido Mariana Germanova, y logramos contactar al instituto, a la escuela, que había hecho unos libros sobre la vida de Mariana Germanova, y habían hecho un pequeño documental de un director inglés llamado Rex Blumstein. Pues moviéndome y haciendo llamadas, logré contactar a este hombre, Rex Blumstein, que es famosísimo haciendo documentales. Y le dije, oye Rex, sé que tienes tú una entrevista con Mariana Germanova y la necesitamos para nuestro documental. Y de todo corazón nos las dio. Le dije, bueno, ¿cuánto te debemos? Me dijo, claro que nada, si es para una labor como la que ustedes están haciendo. Y nos las mandó por correo y nos llegó este testimonio que aparece de Mariana Germanova, que dibujó el mural de los niños del mundo en la barraca, en la barraca 31. Y Wow. así se fueron abriendo puertas y puertas y puertas. Y hay de otra Lanzmann es anécdota. maravillosa. La única anécdota difícil fue la de Claude Lanzmann, el director de Shoah y de varias películas, que acaba de fallecer hace 2, 3 años. Conseguí su dirección de correo porque necesitábamos los testimonios de Rudolf Burba y de Philip Müller. Philip Müller era el Sonderkommando que testifica lo que sucedió al final del bloque del campo familiar, y de Rudolf Burba, que era un secretario, un contador en Birkenau y miembro de la resistencia. Entonces le escribí a Claude Lanzmann y le dije, señor Claude Lanzmann, soy Aaron Cohen de México, estamos haciendo un documental sobre la vida de Freddy Hirsch y sobre el campo familiar. Usted en su documental de Shoah tiene unas tomas que hablan de esta situación y queremos ver si nos las puede prestar o vender. Y entonces Claude Lanzmann contestó enfurecido que quién carajos era este señor Aaron Cohen de México que estaba tratando de utilizar su material y que si lo utilizaba me iba a demandar y que me iba a meter a la cárcel. Y yo la verdad que me entristecí mucho y dije, híjole, ¿cómo vamos a terminar el documental? Porque esos son los testimonios impactantes. Y entonces resulta que en el Museo de Washington, en el Museo del Holocausto de Washington, Claude Lanzmann dejó los outtakes, las tomas que no se utilizaron en su documental de Shoah. Él las donó y el museo las puso a disposición de los investigadores y documentalistas y cineastas. Y así fue que conseguimos esas tomas y la verdad dijimos, yes. Como había 2 o 3 tomas del sí, había los outtakes, las tomas que no se utilizaron. Fue maravilloso. Wow, la verdad que sí, ¿no? Parece hasta milagro, como dicen, todo esto que
pues pudieron conseguir, ¿no? La verdad que yo considero que es un excelente documental, súper bien hecho, de todos los que la verdad he visto, digo, tampoco soy súper experta, pero sí sé un poco de cine, etcétera, me gusta bastante y a toda la audiencia yo creo que considera que es súper buen documental. Sé que la mayoría creo que ya lo ha visto, ha tenido bastantes vistas estos días para pues que sepan la historia, pero ahorita que estaban hablando de lo de las pinturas ahí en el campo familiar, pues se me hace como súper interesante eso, ¿no? Yo tengo aquí la foto de, ay, no, puse otra cosa, lo siento, ajá, de la pintura, Exacto. ¿no? que estaba ahí de Blancanieves, y bueno, sé que la mayoría posiblemente ya vio el documental, pero bueno, quisiéramos que nos explicaran un poco cómo es que había una pintura, para los que, por ejemplo, no lo han visto, para que se animen a verlo. ¿Qué es lo que pasaba en esa barraca de niños en Auschwitz? ¿Por qué les dejaban pintar? ¿Qué, o sea, qué pasaba? Bueno, la verdad es muy interesante. Cuando llegan, quiero comentar algo que es muy, muy interesante y que preguntaste hace rato, el por qué este campo de familiar. Esto no se supo sino hasta 1990. Los judíos que estaban ahí, por supuesto, no sabían por qué habían sido llevados ahí. El fenómeno es muy extraño porque en septiembre del 43 deportan a 5,000 judíos, a familias completas, y no las separan y las meten a este campo familiar, lo cual es muy extraño. En Birkenau estaban separados los hombres de las mujeres y aquí era un campo para familias. El único campo familiar que había en Birkenau también era el de los gitanos. Entonces estaba el campo familiar de los gitanos que también vivían en familia y el de los judíos, de Terezín, los judíos checoslovacos. Entonces, en el grupo de septiembre iba Freddy Hirsch, iba también una pintora, una muchacha de 18, 19 años, que se llamaba Dina Babbitt. No era Dina Babbitt, bueno. Entonces, cuando Freddy llega al campo familiar, él se encarga de organizar y le pide al doctor Mengele y a los nazis que le permitan hacer una barraca para los niños, para que los niños no estén corriendo ahí y que no estén brincando y que no estén dando guerra y para que pues puedan estar en control. Y es así que le permiten a Freddy tener una barraca, la barraca número 31. Y lo primero que hace es pedirle a Dina Gotliebova, no me acordaba de su apellido, Dina Gotliebova, que le pinte un mural. Y entonces Dina le dice, pero ¿y con qué? ¿Con qué pinturas? Dice Freddy, tú no te preocupes, yo te las consigo. Y al otro día Freddy le llevó todas las pinturas. Y como en el documental cuenta, ella empieza a dibujar en las paredes de la barraca, pues un poquito de un paisaje tipo suizo, vacas, algunas flores, algunos árboles, y cuando voltea a ver a los niños, a preguntarles, ¿y qué quieren que sea el motivo principal? Los niños le dicen que sea Blancanieves y los 7 enanos. Entonces, es así que pinta este mural. Y después llega otro transporte de 5,000 judíos en diciembre. O sea, primero llegan 5,000 en septiembre de 43 y en diciembre de 43 llegan otros 5,000 judíos. Y en ese cargamento llega Mariana Germanova. Y Mariana lo que hace es pintar un mural sobre los niños del mundo, donde hay esquimales, niños indios, Hansel y Gretel, Mickey Mouse, y así es como se hacen estos dos murales. Sí, por aquí me preguntan que cómo se puede ver el documental. Bernadette me está preguntando, ahorita está abierto el documental, no sé, ¿tienen? Sí, ustedes tienen el link. Ajá, si quieres, ahorita yo te lo mando. Pero lo puedo volver a mandar la liga. Ok. Sí, ahorita la volvemos a mandar.
Pero bueno, sí, la verdad que es una historia increíble, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que en medio de Auschwitz, o sea, que murieron millones de personas, hubiera esta barraca de niños que hasta parecía Disneylandia, ¿no? Con las pinturas de Blancanieves y todo esto, la verdad que, pues sí, era una pantalla también, ¿no? Como para que pareciera que pues todo estaba bien y así, y pues, pues claro que no, solo era como una pantalla, entonces no sé si quieran decir algo de eso, y solamente tenía como, bueno, luego tendremos también preguntas de aquí del público, pero una pregunta más, y también quería hacerle unas pocas a Alice, pero sí, ¿qué nos pueden decir sobre la pantalla que representaba, digamos, la apariencia de este campo familiar? Ok, como te decía, esto no se supo hasta los años 90. Siempre no se entendía por qué estaba este campo familiar y Terezin, cuál era realmente su función. Como habíamos platicado, Terezin era un campo modelo y estaba buscando, había correspondencia entre Eichmann ¿cómo se llama? Y la Cruz Roja Internacional, de que querían tener una visita o sea, querían hacer una visita al campo de Terezín. Entonces, lo que hicieron los alemanes, ya estaban preparando esta visita. Esta visita se hizo en junio de 1944, pero los nazis en anticipación crearon este campo familiar con 10,000 personas en Auschwitz-Birkenau, en Birkenau, por si la Cruz Roja no quedaba convencida de la visita a Terezín. Y por si la Cruz Roja preguntaba a dónde estaban mandando a los judíos al este. Entonces, por eso es que se creó este campo familiar. Cuando la Cruz Roja en junio del 44 visita Terezín y hacen un montaje increíble, una escenografía, parecía Hollywood eso, con los judíos comiendo en cafés al aire libre, teniendo conciertos, música, poesía. La Cruz Roja, pues un poco tapándose los ojos también. Dice, no, ya no necesitamos ir al este, a ver los campos de trabajo del este. La verdad es que tratan a los judíos muy bien. Entonces, esto fue en junio. Y en julio 7 de 1944, el campo familiar es completamente liquidado. Todos son mandados a las cámaras de gas y los que son aptos para el trabajo son mandados a trabajar en mismo Birkenau, que fue lo que pasó con Bedrich. Aquí sucede un fenómeno súper, súper extraño, que el doctor Mengele, cuando viene la selección, escoge a 90 niños para trabajar en Birkenau. En Birkenau, en principio, no había niños. Y estos niños son mandados a trabajar en una barraca que está junto a los hornos crematorios. Y estos niños trabajan en el Rollwagen, que era donde trabajaba Bedrich, que era llevando materiales, desperdicios, carbón, muertos, etcétera, y a otros niños los emplearon como mensajeros, como Leufters. La verdad que sí es súper curioso, ¿no? Porque sí, o sea, ¿para qué querían niños? Claro que los veían, yo creo, a esos 90, pues, saludables, aptos, pero sí también es como una historia entre un millón, ¿no? El saber que un niño sobrevivió a Auschwitz. Y no solo eso, ¿no? Ya sé que es una historia también muy larga la de Bedrich, pero ahorita que ya están hablando de eso, nada más quisiera que nos comentaran si él estuvo en algunos otros campos, si nos pudieran mencionar qué pasó con él, ¿no? Después de todo esto, siendo niño y todo lo que sobrevivió, la verdad que es admirable. Alicia, ¿tú quieres comentar algo? Está silenciada. Abre tu micrófono. Sí, ya. Ya, sí sé que estuvo en otro campo, el que lo mandaron al final, de donde finalmente fueron liberados. Yo más que nada sé un poco de su historia después cuando regresó a Checoslovaquia, pero no sé exacto cuál campo fue al que lo mandaron después. Creo que pasó por dos. Sí, pasó por Mauthausen y pasó por otro.
lo que sucedió con Bedřich es que fueron cuando en enero de 1945 los rusos ya están muy cerca de liberar Birkenau. Entonces, lo que hacen los alemanes es que reúnen a todos los presos, desmantelan las cámaras de gas, desmantelan los crematorios, y empiezan a llevarse a todos los judíos que estaban en el campo en lo que son llamadas las marchas de la muerte. En uno de los peores inviernos del siglo, son llevados caminando rumbo a Alemania, rumbo a los campos de trabajo de Alemania. Entonces, Bedřich pasa por ese proceso. Él tiene que ir caminando en la nieve y, o sea, las marchas de la muerte fueron terribles. O sea, la gente que caía, los guardias nazis los mataban, la gente que moría de hambre, de cansancio, y es así que lograron llegar primero a Mauthausen y después no me acuerdo el nombre del otro campo, donde fue liberado por los americanos. Sí, la verdad que estuvo, bueno, yo leí, ¿no? También hay un artículo por ahí en internet, ¿no? De su vida, de hecho en Diario Judío, ¿no? Que, bueno, él lo contó, ¿no? Y él estuvo, sí, primero, ¿no? Obviamente de Teresina a Auschwitz, como ahorita puse que fue uno de los campos de exterminio. Después estuvo en Austria, ¿no? Bueno, primero en Mauthausen, después en uno que se llama Melk, y al final en uno que se llama Gunskirchen, que ahí fue donde fue liberado. Es muy curioso porque, bueno, ya sé que muchos sobrevivientes se parecen en ese tipo de historias o qué campos pasaron, pero uno de los sobrevivientes que queremos un buen y siempre está con nosotros cuando las entrevistas son en inglés, que se llama Johnny de Cracovia, él también estuvo justamente en esos campos, ¿no? Pasó por Mauthausen, Melk, Gunskirchen, también fue liberado ahí mismo. Él no era tan niño como Bedřich, pero por ahí se iba la edad, ¿no? Bedřich fue liberado a los 14 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y bueno, ya hablando un poquito más de eso, de cuando él fue liberado, Alice, nos comentas que, pues obviamente sí sabes un poquito más de esa historia. ¿Qué nos puedes contar de tu papá después de, pues, de vivir todos estos horrores? ¿Qué fue de su vida? Bueno, sí sé que cuando regresaron, muchos de los niños, no todos se fueron que no tenían familia, se fueron a un orfanatorio donde los cuidó un señor que él recuerda que se llamaba Peter, y una tía lejana de mi papá, o un tío lejano, tía lejana, lo acogió en su casa durante un tiempecito. Él se llamaba el señor Münzer, era su tutor. De hecho, mi papá me llevó en Praga, fuimos a buscar la tumba de su tutor en el Panteón de Praga. Y luego ya cuando la hija de estos señores cumplió una edad de la adolescencia, pues mi papá ya no pudo seguir viviendo ahí. Tengo entendido que vivió un tiempo inclusive en la calle, que no tuvo dónde vivir. Y también dentro de lo poco que contaba, sé que inclusive para ganar dinero se metió a boxear, se metió a hacer diferentes trabajos para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir. Y luego, bueno, no sé parte de la historia, luego acabó trabajando en la televisión de Praga, donde primero era fotógrafo, camarógrafo, luego empezó como director independiente. Y ahí conoció a mi mamá. Y esa historia me encanta porque mi mamá era editora de cine. Y mi papá decía que la veía pasar como por el piso de arriba, como por el balcón, y que le gustaban mucho sus piernas. Y ahí conoció a mi mamá. Ya un tiempo después se casaron. ¿Y tú naciste allá? Yo nací allá, en Kladno, que es la familia de mi mamá, la familia que quedó de mamá, vivía en
Kladno, que es de donde era mi mamá. Entonces, yo, por ejemplo, nací en Kladno, pero a mí me cuidaba mucho mi abuelita. Me dejaban con mi abuelita, digamos, y la hermana de mi mamá, que tendría como 14, 15, 16 años mientras me cuidó. Y mis papás se iban a Praga a trabajar en las mañanas. Entonces, yo me la pasaba en casa de mi abuelita cuando era chiquita. Y después ya, pues, unos años después, yo no me acuerdo si yo tenía 3 o 4, nos fuimos a vivir, ya consiguieron un departamento en Praga y nos fuimos a vivir a Praga y mi mamá estaba muy contenta porque tenía un kinder justo enfrente del edificio. Entonces, pues ya me dejaba bien el kinder y ya se podían ir ellos a trabajar. ¿Y cómo fue que terminaron después viviendo acá en México, no? ¿Por qué México? ¿Cómo es que se vinieron a México? Nosotros cuando estábamos viviendo en Praga, el país todavía era comunista, entonces para conseguir una visa para ir de vacaciones, por medio del trabajo se les conseguían la visa. Entonces mis papás habían conseguido 2 visas, si no me equivoco era Bulgaria y Yugoslavia. Entonces porque no sabían a dónde se querían ir de vacaciones. Y en el 68 decidieron que nos íbamos a Bulgaria de vacaciones. Entonces nos subimos al avión y nos fuimos a Bulgaria, pero mi mamá decía que yo venía muy insistente en el avión, diciendo que yo vi soldados en el aeropuerto. Y bueno, llegamos a Bulgaria y ahí ya se enteraron que sí habían soldados en el aeropuerto porque los rusos que estaban invadiendo Checoslovaquia estaban entrando por la frontera. Entonces los checos ya estaban protegiendo aeropuerto, carreteras, todo lo que se pudiera proteger. Entonces, pues al parecer ahí fue la discusión entre mi papá, obviamente, oyó invasión y oyó rusos y dijo yo ya no regreso, porque pues para él era como, yo creo que en su cabeza era otro holocausto, ¿no? Revivir otra vez algo similar. Entonces él ya no quería regresar, pero mi mamá muy insistente quería regresar porque pues estaba todo lo que acababan de lograr allá, estaba su familia, se quería despedir de su familia. Y entonces, como teníamos la otra visa para volver a salir, pues regresamos a Checoslovaquia para que mi mamá se despidiera de su mamá y de su hermano. De su papá no se despidió porque no la iba a dejar irse. Y de su hermana, su hermana creo que de ella sí se despidió. Y con la otra visa agarramos 2 maletas, mis papás agarraron una colchoneta inflable por si no teníamos dónde dormir y nos fuimos a Yugoslavia. Y en Yugoslavia, pues mi mamá se enfermó, ya a mí me dio bronconeumonía y mi papá mientras conseguimos un lugar donde dormir y mi papá mientras iba a la capital todo el tiempo, un amigo de él de la televisión estaba trabajando en Yugoslavia. Entonces mi papá todo lo investigaba y todo lo estudiaba, entonces él quería saber cuál era el mejor país en Europa para pedir asilo político. Y en lo que investigó, todos los países de Europa cerraron asilo político. Entonces, le mandaron un telegrama, pero esto me lo cuenta mi tía en México, la señora René Levy. Mandaron un telegrama, mi papá mandó un telegrama a México a mi tío, mi tía nació en Checoslovaquia también, y el hermano, mi tío, ya había nacido llegando ya en México. Entonces le mandó a mi papá un telegrama que decía SOS, Alice, Bedrich y Hanna. Y es todo lo que decía. Entonces mi tío empezó a averiguar de dónde venía, de qué oficina de telégrafos venía el telegrama. Se pudo comunicar a la oficina de telégrafo en Yugoslavia y les preguntó que había un señor que mandó un telegrama a México. Y el de la oficina de telégrafos le contestó, sí, sigue aquí sentado. Perdón.
Sigue aquí sentado con su esposa y con su hija esperando. Entonces ya, de esa manera se pudieron poner de acuerdo para que mi tío nos trajera a México. Sí, la verdad que sí, lo sé que es muy emocionante, ¿no? Tenemos aquí esta foto también de ustedes aquí en México y la verdad que ese es el resultado de, pues, el milagro, ¿no? De que él pudo sobrevivir a todos estos horrores siendo niño, ¿no? Yo creo que tal vez, no sé si alguna vez habló expresamente de cómo es que lo hizo, ¿no? Porque no solo estuvo en un campo, estuvo en varios y siendo niño era súper difícil de, pues, de sobrevivir, pero pues miren, ¿no? Qué bonita familia pudo formar, qué hija tan bonita también, aquí la tenemos, Alice, y pues gracias, ¿no? Por estar aquí en representación de tu padre y de poder contar un poquito de su historia. Gracias por invitarme. Sí, y ya nada más una última preguntita para ti, Alice. Es lo que no te dejamos hablar hace rato, ¿no? O sea, ¿Cómo ¿cuál me fui enterando? ajá, y cuál fue tu impresión, ¿no? Cuando te empezaste a enterar más de la historia de tu papá, lo que él vivió con la guerra y todo esto. Mira, la verdad fue muy paulatino. De hecho, ahorita me acordé que mi primer contacto con esta situación de Auschwitz fue cuando yo tenía como 11 años, creo 11, 12. Mi papá nos llevó a Europa, a mi mamá y a mí, rentó un coche y fuimos recorriendo lugares y de repente llegó a un lugar que me dijo era Auschwitz. Él ya había llevado a mi mamá cuando se casaron, pero era el lunes, creo que era el lunes o más, el día que cierran todos los museos y todo en Europa, creo que era el lunes. Entonces llegamos y yo me quedé en el coche y mi papá se bajó del coche para pues ir y tocar y a ver quién estaba en algún, no me acuerdo qué tipo de puerta era o qué, y sí me acuerdo que salió pues para mí era un soldado con un perro, con un pastor alemán, y muy agresivo a decirle a mi papá que no, que estaba cerrado y no, y por más que mi papá le explicaba que él estuvo en Auschwitz y esto y que traía a su familia para que conocieran y entraran, pues no lo dejó. Ya mi papá muy enojado se subió al coche y nos fuimos, ya no nos quedamos a esperar para el día siguiente ni nada. Y ya años después dije, ese hubiera sido un poco mi primer acercamiento a que mi papá me dijera, mira, aquí estuve, mira esto, pero pues no se dio por alguna razón y no se volvió a tocar el tema en muchos años. Se tocaba muy poco el tema, o sea, era de lo que yo oía que mi mamá de repente le decía o que de repente mi papá le platicaba a alguien, pero no, como él no hablaba de él, entonces era muy difícil. Y el segundo medio acercamiento a esto fue cuando lo entrevistaron de Spielberg. Fueron a su casa y mi papá me dijo me dijeron que fuera porque también me querían hacer preguntas a mí. Entonces llegué, creo que entrevistaron a mi papá, luego un poquito a mi mamá y luego me tocaba a mí. Y me senté, creo que junto a mi papá, y a la primera pregunta que me hicieron, que traté de empezar a contestar, me solté a llorar como loca y di por terminar mi comparecencia en la entrevista porque ese día lo que oí que dijo mi papá, pues son cosas que nunca había oído, ¿no? Que se le puede uno imaginar, pero ya oírlo de voz de tu papá ya... Entonces, pues no me pude quedar al resto de la entrevista, me fui. Hace unos años mi papá se la mandaron, me la mandó y es la fecha en que no la he visto. Todavía, porque mi papá no me dejó entrar a la primera parte de la entrevista, que era donde hablaba él, más que casi al final. Y con lo poco que oí al final ya no pude yo hacer comentarios. Entonces, esos fueron mis dos acercamientos al tema, digamos. Antes de mi primer viaje, bueno, y lo de que me pedía que le llenara sus documentos para Alemania y esto, pero ahí no había mayor plática ni explicación. Y eso fue ya hasta mi primer viaje de la Marcha de la Vida.
que en ese primer viaje sí escuché muchas cosas. Lo más impresionante no era lo que escuché, porque todavía con mucho público no hablaba mucho de él, siempre hablaba de los lugares, de los países, del edificio, del esto y de qué pasó acá y allá, pero no muy personalizado, como que lo tenían que obligar un poquito a: señor Steiner, se está desviando del tema, le preguntaron de usted, y entonces trataba de regresar al tema, pero inmediatamente se desviaba la historia. Entonces, pero ahí, como yo iba con él todo el tiempo, a veces me alejaba un poco cuando lo rodeaba gente para platicar y le daba su espacio, yo me iba, pero en cuanto él empezaba a avanzar, pues procuraba estar siempre con él. Era su forma de ir comentando, ¿no? Yo aquí dormía en una barraca ahí, yo esto y yo aquello, y ver su cara y como su introspección, como que ahí fue cuando empecé en realidad a darme cuenta. Y en las noches cuando dormíamos en el hotel y esto, pues también, ¿no? Me daba cuenta cómo era muy diferente que cuando estábamos aquí en México. No, allá estaba más triste, más callado. O sea, sí era difícil para él el viaje. Pareciera que iba con gusto a platicarle a todos, pero sí era un viaje muy, muy difícil para él. Y para mí. Sí, yo creo que es algo, como mencionaron, ¿no? También Aarón y Esther, pues que obviamente a los sobrevivientes les cuesta mucho trabajo, ¿no? Obviamente por todo lo que pasaron, el contar esas historias. Y yo creo que también pues para ti, para el mundo fue un parteaguas el que Aarón se acercara a él y lograra, ¿no? Que él pudiera contar también su historia. Ahorita que lo estaba pensando, yo creo que también, bueno, podría ser que fue como de cineasta a cineasta, ¿no? Tu papá también llegó a ser cineasta y yo creo que tal vez hizo un clic con él, no sé, que tuvo pues la confianza, ¿no? De contarle su historia, pero sí, yo sé que es como muy difícil, igual como hija, pero pues gracias por estar aquí, por también enfrentarte a hablar un poquito de esto, porque yo creo que es muy importante, por eso hacemos este proyecto, ¿no? Para que personas de mi edad, jóvenes, adultos, que no sepan lo que pasó, pues puedan enterarse y para que no repitamos lo mismo, ¿no? Que no vivamos en esa situación de odio, de egoísmo que llevó a hacer esto, ¿no? A esta terrible época de la humanidad y pues que aprendamos, ¿no? A amar al prójimo, a saber que somos iguales, ¿no? O sea, no porque seas de tal país, de tal raza, eres menos. Entonces, muchísimas gracias, Alice. En serio. Gracias. Sí quiero comentar que cuando llegamos a México vivimos en casa de una tía que tiene 3 hijos, 2 primas y un primo. Y una de mis primas, desde que llegamos, empezó a tratar de sacarle la papa. O sea, empezó insistiendo, insistiendo. Le dijo que quería hacer su tesis sobre el tema, y años y años y años. Y cada vez que mis papás iban a Laredo y la visitaban, mi prima estaba lista para volverle a preguntar y volver a averiguar. Y nunca le pudo sacar nada de información. O sea, Aarón, mis respetos, porque ni siquiera mi prima, que desde el 68 empezó a tratar de convencerlo de que le platicara todo y lo tuvo que ver en documental y en entrevistas después y todo, igual que yo. Bueno, Claro. a él sí le tocó. Nosotros hicimos, antes de hacer este documental, hicimos un trabajo para un día de Yom HaShoah en una de las comunidades en la Keilah, y habíamos hecho, no sé si te acuerdas, Alicia, un documental que se llamaba Sí. Coincidencia y Destino, que fue un pequeño cortometraje donde paseamos el paralelismo entre la vida de Freddie Hirsch y la de tu papá. O sea, Freddie Hirsch fue un personaje que existió dentro de toda la vida de estos sobrevivientes, entre ellos Bedrich, porque son varios los que convivieron con él. Y Freddie Hirsch es un personaje que los protegió. Es no sé, cuando vean el documental van a entender quién era Freddie Hirsch, pero él
o sea, tuvimos la fortuna de que él viera ese pequeño cortometraje. No sé si te acuerdas que lo llevaste un día a la oficina con tu mamá. Sí. Y lo vimos. Y me acuerdo que se conmovió muchísimo. Fue después que que accedió a darnos la siguiente entrevista y ya nos contó. ¿O fue antes? No, ya nos había dado la entrevista. Ah. Sí, ya nos había dado la entrevista, porque esto había sido en 2014. Y cuando ya casi, cuando iba a fallecer, 2008. Claro, tienes razón. No, sí. Pero te estoy hablando de la segunda. Sí. No en 2008, sino la que hicimos en el Deportivo. Sí, por eso. Sí. Bueno, y aún así hay muchas cosas que seguramente nunca contó, ¿no? O sea, seguramente, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar, yo creo, a una sección de preguntas. Solo antes de eso, quisiéramos tomar la foto de siempre para tener aquí un recuerdo de la entrevista. Quien pueda prender su camarita, pues estaría súper bien para que salga en la foto. Yo ahorita las voy a tomar. Estoy dejando un minutito para que la puedan prender, porque sí tenemos aquí a bastantes personas, solo que no las veíamos, ¿verdad? Bueno, ok. Ahí veo que ya le están prendiendo. Un minutito más, porque luego los agarro un poquito ahí prendiendo la cámara. Ok. Bueno, voy a tomar la foto. Entonces, 1, 2 y... ya se sentó. 3. Ok, ahora, bueno, voy a tomar otra, aunque esa página no tiene foto, pero no importa. 1, 2, 3. Muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar a algunas preguntas y comentarios. Lo que quería decir es que si alguien tiene, algún saludo, felicitación o eso, si lo podría hacer en el chat, ¿no? Porque a veces algunas preguntas importantes como que se pierden, ¿no? Cuando uno empieza a hablar, en el chat pueden felicitar, mandar saludos, decir hola, etcétera. Pero si alguien tiene una pregunta referente al documental, a la historia, pues adelante. Primero tenemos a Marcos de España que tiene una pregunta. Adelante, Marcos. Y luego Isaac. Muchas gracias por la labor que hacéis. Me gustaría hacer 2 pequeños comentarios muy breves relacionados con el documental. La primera era que se describía a Terezín como si fuera un balneario. De forma cínica, eso poca gente lo conoce, no sé si lo habéis mencionado, no, creo que no lo he escuchado. Se conocía cínicamente como un balneario. De cara a la Cruz Roja, cuando insistían en hacer las visitas, al final los alemanes tuvieron que ceder y dijeron que esto era como una especie de retiro, una jubilación para los judíos alemanes. Y ya está. Es cierto, a se los vendieron. Y se lo creyeron. Les vendieron las estancias. Muchos llegaron en tren pensando que iban a de hecho, así se llamaba Hitler le puso la ciudad, ¿cómo? La ciudad que Hitler les regaló a los judíos. A los judíos, así se los manejaron al principio. Todo fue un engaño progresivo. Y lamentablemente nadie intentó hacer nada. Habían los observadores pasivos, que fue muy triste. Y luego, pues nada, comentar también que gracias a estas buenas personas, nosotros los jóvenes tenemos una especie de mundo mejor que tenemos que intentar cuidarlo. No valoramos lo suficiente por lo que hicieron, lo que sobrevivieron. Y muchos supervivientes no querían hablar del tema, quizá para protegernos de los horrores que ellos pasaron. Ha pasado muchas veces que han hablado años después, incluso a punto de morirse, o casi obligados, quizá por la familia, por conocidos. Yo creo que era algo de autoprotección. Y me gustaría preguntaros a vosotros, como cineastas, si habéis tenido algún tipo de problema, traba legal, es decir, de algún gobierno, que no haya querido que sigáis adelante con el proyecto porque estáis destapando verdades que no se conocían o que no son muy conocidas. No, ningún problema. Ningún problema. 0 problemas. La verdad que con este documental ha estado muy bendecido. En todos lados se nos han abierto las puertas. Realmente no hemos recibido comentarios negativos, ningún comentario ni antisemita, ni... La gente todo el tiempo dice, pero ¿qué hicieron para que les hayan hecho estas barbaridades? Entonces, no hemos tenido ningún tipo de problema. Y te quiero comentar respecto a tu segundo comentario, es que ya terminamos un documental que se llama Murmullos del Silencio, en el cual también entrevistamos obviamente a Alicia, a Susie Henton, que también anda por allí,
que son entrevistas con hijos de sobrevivientes que llegaron a México. Y lo interesante es todo un estudio, es toda una investigación al principio de cómo les fue transmitido el Holocausto a los hijos, por medio de silencio, por medio de violencia muchas veces, por medio de muchas maneras. Pero dentro de la investigación abordamos el tema de por qué los sobrevivientes no querían hablar. La verdad es que cuando termina la guerra, sí querían hablar. Claro que querían hablar. Pero nosotros, la sociedad en general, no los queríamos escuchar porque nos horrorizábamos de lo que estaban contando. Entonces decían, no, yo no quiero oír eso, mejor cállate. Y hay una psicoterapeuta que vive en Nueva York, que es especialista en transmisión de trauma, que nos contaba, la primera herida fue el Holocausto, la segunda herida fue el silencio, el verse obligados a guardar silencio. Y hasta los años 90, con la película de Spielberg de la lista de Schindler, algo sucede, que hay un boom de gente que quiere hablar. ¿Sí? Y de hecho por eso Spielberg empieza a hacer estos testimonios. Y en el testimonio de Bedrich que le hizo la Fundación Spielberg, él dice al principio que le quiere dejar un legado a su hija, pero después de media hora, 40 minutos, para la cámara y dice, yo no puedo continuar. Y realmente no cuenta mucho por este silencio impuesto, por este dolor. Y hay un comentario de Elie Wiesel que también dice, qué paradoja. Los perpetradores están ahí en la calle como si nada y nosotros muriéndonos de vergüenza por lo que nos hicieron. Wow. Sí, la verdad que yo no creo que tampoco sea coincidencia, ¿no? El proyecto que yo empecé se llama The Voice of the Silence, ¿no? Y se parece mucho a el título de su próximo documental, Los Murmullos del Silencio. Y pues es justo lo que pasa, como yo mencioné, mi abuelo no fue sobreviviente, su hermana sí, etcétera, pero siempre hubo como ese silencio, ¿no? De, pues que es tan difícil hablar de, pues de lo que pasó. Pero bueno, Isaac, adelante. Nada más, bueno, salió nada más ahorita una cosita, bueno, varias cosas. La primera sobre lo que acaba de comentar Aarón, hay una película y un cuento que se volvió muy importante de un sobreviviente que nos tocó vivir con él en algún momento dado. Él recibió en el gueto de Varsovia, luego estuvo en Auschwitz, pero cuando estaba de niño en el gueto de Varsovia, se robó unos libros o rescató unos libros, lo capturó un general nazi y para castigarlo le dio 50 latigazos. Curiosamente, sí, sobrevivió gracias a que se arrastró hasta una calle y un doctor lo ayudó y lo curó. Posteriormente, este sobreviviente llega a Israel después de pasar por Auschwitz, donde sobrevive, y otros campos de concentración, estar en la marcha de la muerte que comentaron, y de esos azares en que afortunadamente se salva, llega a Israel, y cuando llega a Israel, digamos, cuando bajan del barco, les preguntaban, ¿sí? Y desafortunadamente alguien, cuando recibe, él empieza a contar la historia de todo lo que le había pasado en su vida, de lo que venía, y quien lo recibe le contesta, le dice, otra vez estas historias ridículas, ¿qué creen que nos las vamos a creer o nos las vamos a contar? Le estamos hablando de la gente que vivía allá en Israel. Entonces, para él reconoce y dice que este fue el golpe 51, y de ahí decidió que no iba a contar más. Azares del destino otra vez lo llevan a ser parte del juicio de Eichmann a esta persona y ser el fiscal en este juicio, y justamente en uno de los de estos está entrevistando a un testigo, a un doctor, y el doctor le dice, ¿usted vio lo que hicieron acá en todo esto en la Alemania? Y dice, sí, a mí me tocó ver cómo a un niño judío le dieron 50 golpes y me tocó ayudarlo en un callejón. Entonces, justamente en el juicio, él se encontró con el doctor que le salvó la vida. Pero lo importante es que él guardó silencio también, y todo esto por eso mismo, porque la misma gente no se lo creía, y todo esto era muy difícil de entender. Hoy aún es difícil entender que haya sido y que el mundo lo haya permitido. Dentro de esto mismo, queremos invitar a todos. El próximo sábado vamos a tener un evento especial. Como todos saben, el día 27 de enero se conmemora las víctimas del Holocausto, un día que estableció la ONU. Como el 27 hay infinidad de eventos, entre ellos uno de los pastores
de la organización Paz en México, que es un evento que siempre hizo y donde participó siempre, además, el querido Bedrick Steiner, por eso lo traigo a colación, siempre fue ahí alguien y siempre fue hiper aplaudido, querido por todos los pastores. El próximo miércoles van a hacer ellos un evento a las 8 de la noche vía YouTube, los de Paz. Ya tendremos la información, se la estaremos haciendo, y ellos mismos van a participar también en nuestro evento que tenemos el día 30, un evento diferente porque como es en sábado todo, es dirigido mucho a gente no nada más judía, es a gente no judía, en donde tendremos a varios sobrevivientes dando una breve explicación, tendremos a alguien hablando sobre lo que fueron los justos entre las naciones, tendremos gente de Yad Vashem, tendremos gente de diferentes organizaciones en este evento de conmemoración y donde tendremos la oportunidad de platicar con varias personas. Ahí está Samantha teniéndolo el próximo sábado 30, siempre lo tiene a la mano. Cordialmente invitados, pasen la voz. Va a ser un evento diferente a lo que se hace normalmente en este Día de Internacional de Conmemoración. No son discursos, no son esto. Es un día de plática y reflexión donde están todos cordialmente invitados. Y agradecemos también por ahí a la comunidad sefaradí en muchas cosas en esto y al Consejo Sionista que también colabora en todo esto. Y tenemos la oportunidad también de, alguien nos comentó que no nada más hay los viajes de la Marcha de la Vida, hay quien organiza estos viajes a Israel, a Polonia gracias con Yad Vashem, y está aquí, no sé si nos quiera dar un poquito y explicarnos un poquito de eso, Jacob Reichman, en este sentido es todo un experto en todo el tema y en muchas de estas cosas, Jacobo, y gran amigo además, entonces si quieres darnos una breve explicación o hacer algún comentario, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo les agradezco, te agradezco, Isaac, la oportunidad de hablar aquí. Para mí, tengo que decir una cosa, para mí es un privilegio ser amigo de toda la vida de Alice y poderla ver, aunque sea por medio de la cámara. Soy un gran fan del trabajo de Aarón y de Esther, ellos lo conocen, saben perfecto que soy un gran fan de su trabajo. Gracias. Que aparte de su trabajo son maravillosas personas los dos. Entonces, realmente es un gusto y un placer el poder escucharlos. Y sí, yo no me canso de ver el documental. Lo he visto desde la primera vez que lo presentaron hasta cada que tengo oportunidad. No me canso de verlo y de hacerlo notar y de invitar a gente a que lo vea. Es una obra maravillosa a nivel contenido, a nivel lo que significa. Y ya como último, pues sí, nosotros como Yad Vashem nos dimos a la tarea de que había que ver Polonia en otra forma de vista, y eso es estar presente dentro de la ceremonia que se hacía en Auschwitz el 27 de enero, que el 27 de enero es el día que se liberó Auschwitz por los soviéticos. Y por eso la ONU lo maneja como el Día Internacional del Holocausto, a diferencia de la fecha hebrea en la que se maneja Yom HaShoah. Y seguimos lo que Simone Weil, que en alguna época es sobreviviente de Auschwitz y luego fue presidenta de la Comunidad Europea, que decía, aquel que no estuvo en Auschwitz en invierno, no estuvo en Auschwitz. Y es por eso una de las razones por las que decidimos hacer este tipo de viajes en un momento donde se vive totalmente diferente. O sea, estar en Polonia y estar en Auschwitz o estar en Treblinka, donde estamos nosotros, el rudísimo invierno y nadie más, y el silencio es muy impactante y es muy llegador. Y eso lo hacemos lo organiza Yad Vashem México. Llevábamos 3 años haciendo este tipo de viaje, ya también manejamos la experiencia de viajar y ver todo este tipo de temática en Lituania y en Letonia, y este año íbamos a comenzar con parte de Alemania, pero esperemos a que pase la pandemia y todo esto baje, pero Yad Vashem México tiene toda la información y todo el punto para poder hacer este tipo de viajes y de apoyo, inclusive la actividad que tiene también el miércoles 27 Yad Vashem, donde están cordialmente invitados todos a participar. Muchísimas gracias, la verdad que digo, ya sé que no solo yo, Marcos y yo y otros jóvenes que no somos judíos, nos encantaría pues pasar por esa experiencia, y como le digo, no porque sea algo de vacaciones o así, sino por lo que significa. Y bueno, muchas gracias por la información. Isaac.
Sí, hay unas preguntas, Aarón. Nos preguntan dónde pueden ver el documental Murmullos del Silencio, y por otro lado también nos preguntan que si tú sabes cómo, y seguramente tenemos ahí también, ya le estaremos diciendo, cómo puede la gente entrar y ver los archivos de Spielberg también, si son visibles y todo, ¿no? Sí, pueden entrar a la Shoah Foundation, que lo busquen en internet. Ahí les piden que se registren para poder consultar los archivos. Se pueden consultar alrededor de 4,000 y pico de archivos en línea, y hay lugares aquí en México como la Ibero, en el que puedes consultar el archivo, los 52,000 testimonios completos. Para decirles un poquito, bueno, están preguntando tu película, pero de eso mismo te les podemos comentar que además la Shoah Foundation nos ha tocado con otras personas como con Steffi Faslich y con otros, tener contacto con ellos, y están haciendo un proyecto para que en forma de holograma podamos platicar en un futuro con los sobrevivientes como si estuvieran aquí, preguntarles, contestar con una cierta cantidad de respuestas para que la gente pueda tener ese contacto con los que desafortunadamente se nos fueron ya, pero para que pueda seguir estando. Y es un proyecto, pueden leerlo de eso y ver varias entrevistas al respecto y pruebas en diariojudío.com, por supuesto. Y en algún momento esperamos también tener a Steve o alguno de David, de los que son del proyecto, que los podamos tener también en estas conferencias con Samantha. Y te preguntan, Aarón, porque no nos lo dijiste, ¿dónde van a poder ver tu nuevo documental? No todavía, estamos esperando a que pase la pandemia para hacer una gran presentación con todos los entrevistados, que son alrededor de 90 entrevistas con sus familiares, con sus amigos y con el público en general. Queremos hacer una presentación que junte a 800,000 personas. Hasta ese momento no lo vamos a lanzar. Ya está totalmente terminado, pero no, lo hemos estado discutiendo Esther y yo y con muchos amigos, de que si vale la pena lanzarlo ahorita por Zoom, y creemos que no, que la experiencia en un cine, en un lugar donde estés totalmente atento, con un buen sonido, con una buena proyección, va a suceder. Entonces quizá 6, 8 meses esto se pueda dar. Sí. Sí, de hecho ya teníamos programada la presentación para junio del año pasado en el nuevo auditorio de la Universidad de Anáhuac, que está increíble, pero pues no se pudo. Entonces, pues estamos en espera. Espérame. Tenemos una joven que ha estado, bueno, una chica que ha estado con nosotros en varias cosas, todo, viajó a la Marcha de la Vida con Bedrick, va a participar también el próximo sábado, y ella le ha hecho dibujos y cuadros a varios sobrevivientes, ¿sí? Y justo me está compartiendo el que le hizo a Bedrick, se los quiero compartir. A ver si lo vemos. ¿Sí? Si lo alcanzan a ver, es una parte, es un cuadro en especial que le hizo al señor Bedrick Steiner. Déjenme ver si está la segunda parte y compartirla. Espero que la alcancen a ver. Sí. Con rondalla de Saltillo, grandes éxitos de la rondana. Bedrick Steiner arriba los tefilim. Recordemos que también tuvo la oportunidad de hacerlo en algún momento en el Deportivo, me parece, su bar mitzvah Bedrick a los 80 años, alguna cosa así. Recuerdo, ahí estuvimos presentes. Fue increíble, emotivo ver a una persona que nunca tuvo la oportunidad de hacer su bar mitzvah. La bar mitzvah, para los que no sepan, porque tenemos aquí, es una ceremonia que se realiza a los niños de 13 años, bueno, jóvenes en la comunidad judía. Vean, ahí están las fotos, ¿sí? Algunas son mías, seguramente, no. Algunas fotos que hicimos juntos, ahí está con el señor Peter Katz, otro gran amigo sobreviviente, y hicieron su bar mitzvah en el Deportivo, que fue un evento que le dio la vuelta al mundo. Además, no tuvieron ellos la oportunidad de hacer eso cuando eran jóvenes niños, y lo pudieron hacer posteriormente gracias al Deportivo y a varias instituciones, ¿sí? Nada más quiero comentarte, Isaac, en el cuadro. Sí, nada más quiero comentarte, Isaac, que Bedrick hizo su bar mitzvah en los baños los baños de letrinas junto a su papá. Es lo que él pensó que era su bar mitzvah, ¿no? Es lo que sí, y esa fue su despedida, fue la última vez que vio a su papá. Sí.
después, ¿Qué momento más de esto? Samantha, así como tenemos los cuadros de Daniela, gracias, Daniela Mansur, gracias por esto. Tú siempre tienes una sorpresa para todo mundo, por favor. Espérame, parece que también está la señora Maya que quiere decir algo. No se tenga su micrófono abierto. Si está por ahí. No la veo. Aquí está, sí. Está en mute, ¿no? Ya le pedimos que lo... Ya. ya. ¿Me oyen? Ya. Sí. Hola, buenas tardes a todos. No sé si Aarón y Esther me recuerden. No, cómo no, con todo el cariño. Con todo el ¿Cómo cariño. están? De veras los felicito. Yo ya vi la película, yo ya vi todo, porque ustedes me invitaron hace años y quería yo de veras felicitarlos por la labor tan maravillosa que han hecho. De veras, que yo fui a la primera marcha de la vida de estudiantes en el año 90 y quiero decirles que fue un viaje impresionante, que yo sé que mis alumnos de segundo y tercero de preparatoria lo recuerdan hasta la fecha porque acabo de hablar con uno de ellos. Fue un viaje fuera de serie. Fue una experiencia para los muchachos maravillosa. Me acuerdo que una de las condiciones fueron que no vamos a comprar nada de souvenirs porque no es un viaje turístico. Y quiero agregar que acabo de oír un comentario, no sé si ustedes lo han oído o no, de un joven que por cierto nos está acompañando, Marcos, de España, de que se ha convertido el viaje de la Marcha de la Vida en un viaje turístico. Hay restaurantes, hay tiendas. No el de la marcha, perdón, que te como. No el viaje de la marcha, sino la visita a Auschwitz. En general, el viaje de la marcha no es el que se ha convertido en viaje turístico, sino más bien, perdón que interrumpa, más bien las visitas a Auschwitz es como para algunos es como para ir a Disneylandia o es el lugar de moda para conocer y ver todo eso. Exacto. Para todo mundo. Han vuelto viajes turísticos y se está perdiendo un poco lo que es la importancia del Holocausto, la importancia de todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. De veras admiro muchísimo que ustedes sigan haciendo documentales, que pasen noticias, que nos sigan diciendo lo que de veras sucedió allá. Muchas gracias, Aarón y Esther. Me dio mucho gusto verlos. Igualmente. Y espero seguirlos viendo, ¿eh? La verdad, se ven ustedes retequete bien, ¿eh? Los felicito, se ven maravillosos. Gracias. De veras que sí, no han cambiado nada en estos años. Muchas felicidades y adelante con su trabajo, es muy importante. Gracias. Pues gracias a la señora Maya por sus comentarios, siempre enriquecen mucho, ¿no? Nuestras aquí entrevistas. Y sí, como dice Isaac, bueno, vamos a terminar con esta pues sorpresa que yo he preparado, bueno, más que nada para Alice, de su papá, en memoria a Bedrich, etcétera. Este pequeño poema que yo escribí para él, que dice así: pasó muchos horrores, perdió a sus amores. Un pequeño niño, ¿qué culpa tenías, cariño? Sobrevivió, fue libre y reconstruyó un corazón indestructible. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, Alice, Aarón, de verdad, muchas gracias. Les estaré también enviando pues el poema si quieren tenerlo ahí. Y nada más ya como último, quería pues poner, bueno, ya mencionamos eso, ¿no? Pero
tenemos aquí los siguientes eventos. Bueno, aquí está el de hoy, que bueno, fue maravilloso. Gracias a todos por asistir. También en Facebook, los que nos siguen viendo, teníamos ahí como 30 o más personas también en Facebook. El siguiente es la conmemoración a las víctimas del Holocausto, el 30 en sábado. Y el siguiente tenemos una historia también de una sobreviviente de Teresín. Ella tiene 95 años y vive en Costa Rica. Todos están invitados. Estaremos mandando ya pronto la información de ingreso para Zoom. Muchas gracias. Igual si alguien del público tiene alguna historia que quiera que contemos aquí de algún sobreviviente, si todavía hay algún sobreviviente que sigue con nosotros, un hijo de sobreviviente, etcétera, pueden mandarme correo aquí y nos pueden encontrar esas transmisiones que quedan grabadas en Facebook de Diario Judío, de Voice of the Silence, la página, si la quieren seguir también tenemos Instagram. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. La verdad que fue un honor. Y esperamos también poder ver el próximo documental de Murmullos del Silencio muy pronto, y tal vez estaremos por aquí también, pues pronto, ¿no? Esperemos. Claro. Y bueno, muchas gracias, Aarón, Esther, Alice, y pues adiós a todos. Si pueden nada más prender su cámara y despedirse, pues estaría muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias. Samantha, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias Isaac. Gracias. Gracias, Alicia. Alice. Gracias. Besos. Gracias. Chao. Gracias. Bye, Alice. Bye. Bye. Mira, ma, me gusta ver sus... Just you. Deja el fastidio, no te pongas nada.